estás en vivo. Ojo, voy a ver que estás en vivo. Ahora lo saco. Ya hay personas. Acá arriba te dice, ¿ves? 12, ahí va subiendo. En un toque, tipo a las 6, sentate y arrancá. Creo que lo va a dejar acá adentro. Sí, en 5 minutos arrancamos. Hola, buenas tardes. Bueno, en 5 minutos estaríamos arrancando. Quiere decir que yo voy a hablar y voy a tener que mirar la cámara, ¿no? Sí. Exacto. Salvo cuando me hagan preguntas. Pero va a salir la cámara también.
Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Técnicos Unidos Argentinos por la invitación. Para mí es un gusto poder estar hablando con ustedes, poder aprender de ustedes, porque en definitiva en fútbol la verdad como que todavía las estamos buscando. Como arranqué agradeciendo la invitación, también es una forma de ser mía, agradecer a todas aquellas personas que han aportado su cuotita de arena para que despertar este interés para ser formador. Sin ninguna duda me tengo que remontar a mi época de niñez, de mi juventud, que en definitiva son quizás los mejores recuerdos, ¿no?, de uno. Aquellos formadores que tuvo en su pueblo, en su ciudad, que mucha gente ve este tipo de charlas del interior, y como uno es del interior sabe la responsabilidad y la importancia que tienen en quien hemos sido jugadores de fútbol y hoy de entrenador los comienzos. La verdad que para mí estar hablando es un gusto. El tema, por supuesto, que voy a hablar va a ser sobre la formación de y por qué juveniles. Para mí siempre hay especialistas y a mí me ha tocado coordinar en determinados lugares el fútbol juvenil e infantil. Y debo reconocer que si bien el fútbol juvenil tiene que estar manejado por docentes, por gente que le apasione la docencia, infantil es mucho más. En mi tiempo yo arranqué en el año 2000, cuando decidí dejar de jugar en el Club Cadetes de San Martín, un club en ese momento gerenciado por Juan Schneider, y por supuesto que cuando arranco a trabajar ahí me di cuenta lo difícil que a veces es trabajar en infantiles. Entonces yo arranco la charla diciendo que si bien esta profesión necesita especialización en cada disciplina, yo he llevado a distintos lugares a especialistas en esa disciplina. Por citar casos, en Tigre en su momento lo llevé a Leo Amaya, que después se fue a Boca, y en Racing a Tartaglia, y en el Club Aldo Civi a Cristian Eloisa, que lo conocía de mi pasado en Cadete de San Martín, y que sabía que es un especialista y que me iba a dar una mano muy grande en el Club Aldo Civi.
Cuando uno nombra formación de juveniles, ¿qué piensa uno de un formador? Para mí un formador es un maestro, un docente, es quien va a ser el que va a potenciar a ese joven futbolista, dándole las herramientas necesarias para crecer en la parte deportiva. Pero no solamente en la parte deportiva, es en lo humano. Yo digo que a veces una caricia o una abrazo o a un joven es más importante que un buen trabajo. Hoy nosotros viviendo un momento complicado, entonces por más que le bajemos el mejor ejercicio o el mejor trabajo por Zoom o a veces es más importante un llamado y preguntarle cómo está y qué necesita, porque en definitiva nosotros estamos formando a una persona y no solamente a un jugador de fútbol. El perfil que debe tener el formador. Yo, si tendría que hacer una evaluación de estos 20 años de carrera, más allá de que haya estado interrumpido por cuando me tocó estar con Martín Palermo en Española y la experiencia que tuve en Ferro, en primera división, si yo tendría que hacer una evaluación, para mí el formador, o en este caso en la función mía de coordinador, una de las decisiones más importantes y que uno debe tener es el armado de grupo. Yo he tenido distintas experiencias, ¿no? Pero la suerte de que cuando a mí me tocó irme de cadetes y que para mí fue una experiencia increíble, porque si bien era un centro de formación donde nosotros captábamos a los chicos del interior del país, y bueno, con Juan nos ha tocado visitar varias provincias por relaciones que en su momento uno como jugador había dejado, pero fue los grupos de trabajo. Yo cuando voy a Tigre, un club que la verdad me brindó la posibilidad de trabajar y me dio la libertad para poder trabajar, en ese momento se dio algo hermoso, porque pude llevar a trabajar a gente que como cuando nos juntamos en esas charlas de asado decíamos, qué lindo que algún día podamos transmitir enseñanzas o vivencias todos juntos. Y cuando decíamos todos juntos era porque acerca de lo que pensamos en formación, más allá de alguna diferencia lógica que debe haber siempre, la manera de conducir, la manera de pensar sobre formación era la misma. Nosotros con Fabián Alegre, Fabián Castro, Gustavo Acosta, Manuel Fernández, Mario Poverní, Jorge Cordon, el Bochón Biasotti,
Daniel Traba como profesor, Pato Ciavarela, Nacho Cortegiano y Pablo Álvarez, que era la estructura en ese momento de Tigre. ¿Y por qué me detuve o por qué nombrarlos? Porque a veces los elogios o las críticas siempre le caen al coordinador, pero yo tengo el orgullo y el placer de poder nombrarlos así, porque después todos hicieron una carrera o están haciendo una carrera muy buena, y a qué quiero llegar. Es que parte importante de la función del coordinador es poder elegir buenos grupos de trabajo. En alguna de las charlas que me ha tocado ser parte de este tiempo, algunos han mencionado la importancia de armar un grupo. Yo debo admitir que el tiempo que he ahorrado en poder explicar el método de entrenamiento, las formas, de explicar cómo se hace la explicación o la corrección del error, porque veníamos todos de un mismo lugar y puede haber alguna diferencia en algún concepto o en algún comentario, pero en definitiva veníamos todos de un mismo lugar. Entonces, contar un poquito la importancia que para mí tiene un coordinador o la función que tiene un coordinador en ese tipo de decisiones. Después un grupo a mí me acompaña a Racing, después de un tiempo, cuando yo tengo la posibilidad que me llama a Racing, donde estaba Fabián Ayala de manager deportivo. Por supuesto que no digo con otras obligaciones, pero sí con otra estructura, porque quizás, y lo bueno de esto, que a mí me ha ido tocando distintas estructuras, lo que me han permitido, poder crecer en distintas estructuras. Pasar de un club como Tigre, donde me dio la posibilidad de trabajar, donde les tocó debutar entre 25 y 30 chicos en divisiones inferiores, quizás para el Tigre algo inusual, porque uno sabe que por ahí la historia de Tigre en divisiones inferiores no era la misma historia que otros equipos. Uno recuerda de Tigre del Patito Galmarini, de Eulengio, por ahí del Chino Luna, de Figún, por citar algunos, ¿no? Y seguramente me olvidaré de muchos, pero en 4 años y medio que estuvimos ahí, creo haberle dejado un capital muy importante, no solo en lo deportivo, sino en lo económico. En definitiva, la función del coordinador y del grupo de trabajo no es ni más ni menos que darle la posibilidad al club de crecer con sus chicos. Pero siempre le tocan desafíos, le tocan esos momentos que uno dice, bueno, ¿qué pasará si me llama algún día algún equipo grande y de semejante magnitud como Racing, si estaré preparado? Y la verdad que en Racing tuve
la posibilidad y la suerte de poder trabajar con gente que muy capaz. Lo nombré a Fabián, que más allá de que es un amigo, uno aprendió un montón de cosas al lado de él, de cómo manejarse, de cómo respetar o cómo es la función también. Nosotros teníamos reuniones semanales entre, en ese momento era el técnico Luis Ubeldía, que la verdad es un entrenador que ha pasado por todas las funciones, es decir, que arrancó en fútbol amateur y terminó siendo. Entonces en esas reuniones con Luis, con Fabián, ha participado el presidente de fútbol amateur, en ese momento Adrián Fernández, Miguel Colombati, Manu Fernández, poder ir resolviendo esas charlas donde mirá, tengo a tal jugador y si se va del club tenemos cómo reemplazarlo. Me acuerdo en una charla que salió el tema de Ricky Centurión, que ahí estaba la posibilidad, tenemos reemplazante en divisiones inferiores, ¿crees que lo puede hacer tal? Empezá a ponerlo en reserva de este puesto. Bueno, ese tipo de cosas a mí me dio Racing, me hizo crecer, sumado a gente que estaba trabajando ahí, como Gustavo de la Llera, como Lagarto Fleita, una etapa, pero después estuvo Solari, Barbas, Antonio Moore, Flavio Roca, gente que después tuvo la posibilidad de ir a San Lorenzo y yo incorporé a Jorgito Gordon y a Mario Poverní, que los conocía perfectamente de nuestro trabajo en Tigre. Y la verdad que fue una experiencia bárbara, muy agradecido de haber participado en un club que, como decían los periódicos en el último tiempo, ha sido la década que más ha vendido, que más jugadores quizás ha transportado a la primera división, y con todas las posibilidades de poder trabajar. La verdad que como toda institución grande, para uno también es un momento de adaptación, porque que el área psicológica, que está el deportólogo, que está el psicólogo, que un montón de áreas que tienen estructuras y que hoy las van adquiriendo todos los equipos, pero pasar de una estructura a otra a veces lleva su tiempo, sus cambios y tener que adaptarse a ese tipo de cosas. Y con la obligación y el compromiso de que a veces en esos equipos grandes el jugador al jugador a incorporar tiene que ser como me acostumbro a decir yo, de clase A, para que pueda tener la posibilidad de jugar en primera. Y como estoy hablando de formación, después de un breve paso con Palermo, año y pico estuve ahí en Unión Española, y después de pasar en Ferro, hoy estoy en Aldo Civi, un club del cual estoy muy agradecido, que me ha dado la posibilidad de volver al club después de haber sido jugador, y hoy como coordinador. Un club en crecimiento, un club que quienes tienen la posibilidad de acercarse y verlo, está muy bien.
donde tengo la responsabilidad de poder conducir al amateur en un lugar que con una estructura y con un lugar en pleno crecimiento. Para mí, en todos lados, han sido lindos desafíos, lindos sueños, lindos compromisos, y siempre pensando en poder ayudar al club. Por ahí me fui extendiendo en qué pienso del coordinador, por ahí de las funciones que tiene. Bueno, por supuesto la de planificar, cuáles son los objetivos de llevar al joven futbolista al más alto nivel de rendimiento, para poder jugar en el club, o quizás para el día de mañana poder que se pueda ir a otro lugar a jugar. La verdad que es un lindo desafío, y la verdad que yo a veces, por decir qué pienso de los formadores, para mí son esos apasionados de lo que hacen. Yo no canso de reiterar, para mí disfruto, lo vivo con una intensidad, con una pasión. Disfruto ver a un nene cuando lo tomamos en novena, por citar un caso en Tigre, cuando Arzura, me acuerdo que venía y hacía ese esfuerzo grande de venir todas las mañanas o las tardes de Campana, y después verlo jugar en primera, y después ver que se haya ido a un club tan importante como River, verlo con la camiseta de la selección. Bueno, esas son las cosas que a nosotros son esas caricias que nos da la profesión, y que en definitiva estamos para eso. Estamos para ayudar, para convencerlos que puede ser una salida laboral para el día de mañana. Es una profesión, es como cuando uno empieza a estudiar y toma la decisión de hacer una carrera. La diferencia que veo es que quizás a veces en el fútbol uno no se pueda recibir porque no hace contrato, o porque digo que es una profesión sumamente difícil, pero la verdad que uno disfruta mucho cuando ve ese tipo de situaciones. El coordinador debe organizar. ¿Qué debe organizar? Bueno, un método de entrenamiento. El método de entrenamiento que es ni más ni menos que un programa o la herramienta que le va a permitir al jugador poder de hacer su carrera como jugador. La verdad que es una responsabilidad muy grande, y que debe tener contemplado una forma de entrenar de acuerdo a las distintas edades, ¿no? ¿Qué características por ahí son las que me gusta de un coordinador?
o el perfil que tengo. A mí me gusta compartir mucho tiempo con ellos, poder intercambiar opiniones, no solo en el método de entrenamiento y en el programa del cual vamos a hablar, porque soy un convencido de que este trabajo se realiza entre todos. Es imposible que la verdad siempre la tenga el coordinador. Y por eso me tengo que ir a una de las primeras afirmaciones que decía. Confío en el grupo de trabajo muchísimo, en la capacidad de los compañeros de trabajo, por eso hago mucho hincapié en la elección del grupo de trabajo, porque para mí yo tengo la última palabra, pero no la única palabra. A veces escuchar y hablar y ver qué piensan, porque la verdad está claro que en el fútbol, y menos en formación, la tiene uno. Entonces, contarles, bueno, a partir de que la importancia y el porqué de armar un programa formativo. Quizás nosotros cuando éramos jóvenes nos pasábamos 8 o 10 horas jugando al fútbol y hacíamos una cantidad de trabajo sin darnos cuenta. Quizás pasabas a buscar a tu amigo de la cuadra y te ibas a jugar y jugaba a la cabeza, a controlar y pasar, a un montón de cosas. Bueno, esas horas ahora están siendo repartidas por un montón de cosas. Hoy la tecnología es un tema que le ha quitado horas en los espacios. Entonces, el porqué de armar un programa o un método de entrenamiento acorde a las necesidades del jugador juvenil. Bueno, para eso, ¿cuáles son las etapas de la formación? Las etapas son la captación, y me voy a detener de lo que pienso en la captación. A mí es una de las cosas que en la etapa de la formación me gusta salir. Yo digo que soy el director del área de captación. He trabajado en distintas estructuras. Por ejemplo, en Racing yo trabajé en el área de captación con Alfredo Acosta, con Pablo Cratina, que hoy me acompaña, y en Aldo Civi, que para mí es una de las personas que tiene ese ojo que a mí me permiten poder siguiendo jugadores del gusto mío. Para mí es importante tener ese ida y vuelta con la gente del área de captación, que a uno le guste el gusto, que piensa, cuál es el jugador que uno quiere acercar al club. Para mí, como decía, que soy el director del área de captación, porque yo soy el que con los entrenadores vamos a armar el modelo de juego o el estilo. Vamos a ir a buscar qué características de jugador queremos para el club. Yo a veces
sé dar ejemplos y en esto que se entienda bien, vamos a citar un caso para darle el perfil de qué jugador me gusta o qué jugador voy a querer ver en ese tipo de pruebas. Yo digo que por citar a un volante por derecha, o en este caso voy a citar a dos volantes por derecha. Para mí, Nández, un excelente jugador, es de selección, juega de volante por o Lucho González o Nacho Fernández, por citar. Juegan de lo mismo y no a lo mismo, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Juegan de volante, y estoy hablando de dos jugadores de selección, pero que juegan de lo mismo, pero con distinta. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil de jugador que voy a buscar yo y que le quiero dar al club? Y en esto voy a contar una historia que se me viene a la memoria, ¿no? Busco ese jugador como que buscamos todos, ¿no es cierto? Pero quizás algunos lo encuentran y otros, yo entre ese jugador que hace lo que yo no puedo hacer, es el que llevo al club. Disfruto de ese volante como Nacho Fernández, como Lucho González, como Burruchaga, ese jugador que hace lo que sentado yo en la platea hago. Voy a contar una historia. Hace muchos años yo era el coordinador de cadetes y nos viene a visitar Leandro Pérez. Tengo un recuerdo maravilloso, bueno, por supuesto que falleció, pero que me viene a la memoria, ¿no? Nosotros teníamos una categoría 86 muy buena, jugaba bajo Lucas Simon, Bulacio, Kruger, bueno, Santiago Fuentes, pero era 97, jugaba Bersano, bueno, eran Escurra, era el número 9, bueno, por citar algunos de los jugadores, ¿no?, que se me vienen ahora a la memoria y que teníamos, ¿no? Entonces uno se pone a charlar en ese momento con Leandro y como toda pregunta, che, ¿qué te parece? ¿Cómo juega este? ¿Cómo juega el otro? ¿No? Entonces yo le marcaba que había un delantero que a mí me gustaba mucho, que marcaba pases, que tenía buen duelo, 1 a 1. Entonces él, me acuerdo que me dijo, mira Rada, yo estoy en Nueva Chicago, estás marcando vos, lo va a venir a buscar River, lo va a venir a buscar Boca, lo van a venir y vos se lo vas a dar a los equipos grandes. Entonces yo tengo que empezar a ver, dice, como entrenador de Chicago, que cuando yo enfrente a esos equipos, yo voy a tener que hacer un partido trabado, duro, quizás un delantero que me corra al espacio. Dice, me voy a llevar a Lucas Simon, ¿no? Me dijo. Siempre me quedó grabado eso, que son enseñanza o mensajes, ¿no? Y cómo me gustaría poder debatirlo o charlarlo hoy con él, ¿no? Y más allá que me encantó la historia y la anécdota, yo haría todo distinto. Y le diría por qué. Para mí el coordinador es el responsable y va a ser el que en el futuro le va a dar
el jugador a la primera división. Entonces, nosotros tenemos que entender que más allá de que el club tenga una forma, nosotros podemos ser los responsables de poder cambiar desde nuestro gusto futbolístico y nuestro trabajo. A veces los jugadores que van a llegar a primera. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo que decía anteriormente. Y que quede bien, pero recontra. Yo si lo puedo traer a Nández, a Aldo Civi, lo tendría que hablar mucho para convencerlo, ¿no? Lo traería. Pero entre la opción de una característica y de otra característica, me gusta ese jugador que puede conducir, que puede manejar como volante por derecha, ese tipo de ese jugador. No sé si fui bien claro, y estoy abierto a cuando hagamos un ida y vuelta y estemos. Entonces, para terminar este tema de la captación, que tiene para mí la captación y por qué yo digo que soy el presidente del área de captación. Yo disfruto mucho cuando voy a probar. He tenido la suerte de poder estar en lugares y en momentos justos. La verdad que uno cuando empieza a recordar jugadores que ha tenido la suerte de por supuesto de Tucumano Pereira, de Diego Rodríguez, porque a nosotros en cadetes después él se va Independiente y tiene una carrera exitosa y muy buena. Feblecier, Emiliano Buendía. Bueno, Emiliano Buendía estaba en infantiles, y por qué la llegada de Cristian Eloisa hoy a Aldo Civi, porque yo lo tuve en cadetes, en infantiles. Entonces un poco estoy contestando en la importancia del armado de los grupos de trabajo. Y después en Tigre, la verdad que por nombrar Arzura, Bota, Menossi, Alexis Castro, Elias Cópulo, bueno, Godoy, bueno, una cantidad de chicos que hemos tenido la suerte de formar y que jueguen en primera. En Racing lo mismo, pero nombraba la captación. La otra etapa de la formación para mí es el desarrollo del proyecto o la formación, que está está ligado puramente al programa de trabajo. Y en esto, más que nada, lo que les voy a contar es qué tipo de planificación tenemos semanal, o a partir de qué es lo que buscamos en la semana formando. Nosotros he ido cambiando, he ido buscando alternativas. Yo no entreno de la misma manera en cadetes que hoy, lo que no quiere decir que no repita muchas cosas. Y cuando digo repita muchas cosas, digo hay cosas que perduran en el tiempo. Cuando hace un trabajo defensivo y hace una coordinación defensiva, la coordinación defensiva y la explicación y el método de entrenamiento, a veces hago el mismo ejercicio que hacía en cadetes, lo hago ahora. Porque hay cosas que cuando hago duelos y hacía duelos, o mejor dicho, uno contra uno en cadetes, la explicación y la corrección hago las mismas que en ese momento, porque
yo entendía que la explicación o la que me dieron, y tengo que nombrar a los maestros que he tenido, desde Cachito Jiménez, pasando por Miguel Micó, Mario Gribol, Carlos Gribol, Oscar López, Caballero, Reza, Toti Beglio, Enzo Trocero, Jorge Solari, bueno, Giovanoli, es decir, por nombrar entrenadores o formadores que a mí me han formado, me han explicado cómo a veces no es solo hoy vamos a hacer duelo y vamos a hacer un 1 contra 1 y bueno, tiene una explicación, cómo perfilarse, cómo sacar las piernas, cómo acompañar a un delantero, bueno, ese tipo de cosas. He tenido la suerte de creo tener a una cantidad de formadores increíbles y para mí me han servido mucho en esta etapa. Para ser nosotros, a partir de que uno ha ido cambiando, ¿no? La forma a veces de trabajar, la realidad es que en el año 2000 por ahí la tecnología no la usaba y hoy la uso en la medida que creo que es necesaria. Para mí es una herramienta más que me sirve para ver los errores, la corrección del error, para que se vean, pero hasta ahí no más. Nosotros empezamos los días lunes con trabajos sobre técnica individual, en forma analítica, qué es el regreso, qué es lo que hacemos ahí, por citar algo. Vamos a suponer que un central sale con la pelota al pie y tiene la opción de buscar a un delantero y la pelota cae afuera, ¿no? Afuera de la cancha. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un ejercicio tranquilo donde el defensor central salga conduciendo con la pelota, donde se le explica que pueda poner bien el pie de apoyo, cómo le pega, cómo con la parte interna para que la pelota no salga afuera de la cancha. Bueno, ese tipo de cosas hacemos más hincapié por ahí el primer día, ¿no? Después, los días martes nosotros trabajamos más en espacios reducidos. Pero cuando digo espacios reducidos no hacemos ese, yo lo denomino el turno de Babi, donde vos sacás y haces 5 contra 5 y jugás. Nosotros en ese tipo de ejercitaciones hacemos ejercitaciones con una fundamentación al juego. ¿Qué quiere decir? Que por ahí hacemos sectorizado, lo llevamos más a situaciones reales de partido y no a darle una pelota y jugar 5 contra 5 y a 2 toques. Bueno, ¿no? Recién mencioné a 2 toques, eso es algo que he ido cambiando. Cuando uno va viendo gente y va charlando y va aprendiendo, yo he hecho mucho reducido y a veces también lo he hecho y me he dado cuenta por qué limitarlo al jugador a hacer y no decirle al jugador cuando tenés que hacer 2 toques, hacer 2 toques, cuando tenés que hacer un toque, hacer un toque, y cuando tenés que gambetear, tenés que gambetear. Es decir, que el jugador, a partir de darse cuenta de qué es lo que tiene que hacer, hacerlo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas.
El día miércoles hacemos específico. Cuando digo específico, sobre 4 o 5 situaciones de cada puesto, por mencionar 5 acciones de juego o 4 acciones de juego de un lateral, que es marcar, cerrar, tirar centro, controlar a un delantero. Bueno, sobre esas acciones de juego trabajar y hacer bastante hincapié, que son o acciones que se producen tanto en novena como en cuarta división, y la explicación o las acciones son con el mismo contenido, quizás de distinta resolución por la potencia, por la fuerza, ¿no? Pero la explicación a un nene de novena en cómo debe perfilarse, cómo sacar una pierna y cuál pierna sacar, es la misma que a un jugador de cuarta división. Después los días jueves lo llevamos más a hacer algún trabajo de funcionamiento, lo que decimos rutas de pase. Ruta de pase no es ni más ni menos que hacerlo, hacer trabajo de funcionamiento para después terminar con una práctica de fútbol, y el día viernes hacer bueno, más que nada repeticiones, repasar un poco la semana y buscar lo que vamos a hacer el fin de semana, pero soy bastante reacio, porque para mí me cuesta mucho pensar en el sábado y no en el futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno hace pelota parada y barrera y está preparando el partido para el sábado, y en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es preparar a un jugador para que el día de mañana el entrenador de primera trabaje pelota parada, que haga la pelota parada que él quiera, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la semana, la etapa de la formación, qué pienso, cuáles son los objetivos, y a veces en este tipo de charlas también he escuchado bueno, de los especialistas de lo que debe ser a veces los entrenadores que usan las inferiores para hacer un trampolín. Yo digo que a veces no está mal, las explicaciones, los fundamentos sean para divisiones inferiores y no buscando la preparación para primera división. ¿Qué quiero decir esto? Si uno entrena para uno y no entrena para los chicos o para el club, entonces hay que estar de cerca. Me ha tocado alguna historia donde algún entrenador de la zona del sur, ver cuando estaba en Racing, ver cómo trabajaba la categoría 97, esa de Racing que tantas satisfacciones me ha dado, una división que con jugadores de una tremenda calidad, por ahí los más conocidos, el caso de Lautaro, de Mansilla, de Valenzuela, de Gutiérrez, de Brian Álvarez, de Morales, bueno, por citar algunos, el Leger, Lucero, Reyes, bueno, algunos, Veda, ¿no? Me van espía a ver la división. Entonces digo yo, bueno, a ese tipo de cosas hay que tener control, ¿no? Que me parece, no estoy de acuerdo, pero estar cerca de esos entrenadores. A mí me ha pasado con Manuel Fernández, que uno le veía futuro y va a ser un muy buen y excelente entrenador, pero las explicaciones iban dirigidas
a mejorar el rendimiento y a la preparación de un jugador y no a su carrera, que eso es distinto. La verdad que... Así que estoy abierto a todo tipo de preguntas, por supuesto preparado para que les pueda contestar la dificultad o la pregunta o la inquietud que tengo. Así que empecemos, no tengo problema. Ahí estoy viendo, a ver, bueno, qué importancia le das a la captación. Bueno, para mí la captación para mí es determinante. Quizás de las etapas de la formación, para mí, siempre le digo a los entrenadores, poder elegir entre un buen jugador y quizás, por eso para mí es de suma, de mucha importancia. Hoy estamos todos buscando a esa perlita o a ese jugador que a nosotros nos dé la posibilidad a mí, que la verdad últimamente con el tema de Lautaro nos ha ido bastante bien y quizás es uno de los casos por ahí más nuevo y más notorio. Entonces la verdad que no sé si soy claro la importancia que para mí tiene la captación. Así que bueno, eso es lo que pienso con respecto a la captación. A ver si aparece alguna otra pregunta. Ahí. A ver. Bueno, ahí escuchaba o leía una pregunta, ¿no? de Palo, Miguel Micó. Bueno, la verdad que cuando hablaba de aquellas personas que a uno lo han formado, bueno, es uno de los maestros o quien uno se ha fijado. Para nosotros fue como un padre en divisiones inferiores. Yo a Miguel lo tuve en cuarta división y la verdad que fue quien me guió junto a Mario Bribol. La verdad que me formó como jugador y como persona. Hoy uno cuando yo cada tanto lo hago, lo llamo a Miguel. Para mí es una persona de consulta permanente, su experiencia, muchos años de trabajo, al igual que Alcay Aymar. Para mí en la etapa, por supuesto yo estaba más cerca porque ahora estoy en Mar del Plata, y he tenido muchas charlas con el CAI.
un excelente formador de la etapa gloriosa de Ferro. Bueno, son esas personas que a uno lo han formado. Y recién leía una pregunta y me decían ¿qué pienso acerca de los selectivos? La verdad que es un tema, agradezco la pregunta esa porque a mí es importante. Yo he trabajado de las dos maneras, armando un selectivo y no teniendo un selectivo. Y voy a explicar las dos cosas. Cuando armé un selectivo, a veces, ¿qué sucede? A veces a los selectivos se le da un trato distinto a lo de las divisiones, a las otras divisiones. ¿Por qué? Que ropa distinta, que algo más que las otras divisiones. Y los jugadores del selectivo empiezan a confundirse y piensan que son jugadores de primera división. Y lo que sucede es que cuando el entrenador de primera decide bajar a esos 4 o 5 jugadores, no terminan jugando, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Y es una idea que a mí me ha dado muchos resultados. Yo a veces no armo selectivo. Tengo una manera de trabajar en todas las divisiones iguales y lo que hago es el día viernes hablo con el entrenador de primera o el jueves y cuando me bajan 3 o 4 jugadores, y voy a citar el caso de Racing, ¿no? A mí en Racing a veces me bajaba a Salvejich, por citar a Salvejich, a Galanterni y a García, que estaban entrenando en primera. Entonces yo lo que hacía era, hablaba con los entrenadores y decía cuál es el mejor 4 de este momento, cuál es el mejor central, cuál es el mejor volante por derecha, y lo sumaba Entonces, ¿qué lograba? Que todos los jugadores de las divisiones mantenerlos vivos y en igualdad de condiciones, ¿no? Porque a veces el jugador que está en quinta división y que juega de volante y va el compañero y dice, uy, está el de la primera, está el de la reserva, está este y yo. Y entra en una dificultad que yo lo que necesito es al jugador tenerlo bien. Entonces, el selectivo a veces lo armo 2 días. Cuando uno tiene la posibilidad de tener un grupo de trabajo y de trabajar todos iguales. Por eso la importancia de tener un grupo de trabajo, ¿no? Eso es lo... ahí veo qué importancia le doy a los resultados en inferiores, las que se merecen. Para mí le hago mucho más caso a la forma que al resultado. Es una competencia. Nosotros, ya los chicos saben que cuando toca el silbato y ven a un equipo de otro color, ya saben que es una competencia y que el mejor resultado es ganar. Hago hincapié en la forma, siempre a ver si me entienden bien. No es que no disfrute cuando nos toca perder. No disfruto cuando nos toca perder. Pero le doy la importancia que se merece en divisiones juveniles. Nosotros estamos formando jugadores. Por supuesto que hay divisiones como la quinta, como la cuarta, que en ese caso es distinto porque el entrenador de primera lo puede llamar y bueno, primera división es totalmente distinto, pero la realidad es que para mí los resultados en divisiones inferiores le doy la importancia que merecen y más a la forma que se consiguen en la realidad. ¿Qué
rescataste de la experiencia como DT de Ferro? Bueno, experiencia. Hoy si yo tendría que decir algo es que el corazón le ganó a la razón. Quizás nosotros venimos educados de una escuela donde me tocó debutar, fue quien me hizo profesional y una forma de agradecer. Y la verdad que no sé si era que estaba preparado, no sé, ¿no? Lo que yo digo es que el corazón en ese momento le ganó a la razón y a mí realmente lo que me gusta es esto. Lo hice con una profesionalidad bárbara, con un sentimiento bárbaro, con la tristeza de que no me fue bien y que hubiese querido darle lo que se merece, pero bueno, es competencia, es fútbol, no me fue bien y la verdad que me costó un tiempo porque yo tengo lo quiero mucho al club, como cuando arranqué yo y le agradecí a aquellos entrenadores que había tenido en mi niñez y mi juventud, a los que han hecho algo porque yo hoy esté trabajando, así que bueno. Veía otra pregunta que ¿qué pienso de cómo tienen que jugar las divisiones? Si tienen que jugar todas iguales. No. Lo que sí tienen que hacer todo es manejar algunas pautas que a mí me gustan y que sí para mí son innegociables, que es equipos ordenados, equipos que intenten jugar bien al fútbol, laterales que pasen al ataque, equipos con vocación ofensiva. Bueno, me imagino que en ese sentido todos decimos lo mismo, pero bueno, la verdad que es me gusta los equipos que juegan bien, y justo estoy leyendo a alguien que jugaba muy bien, que era Oscar Acosta, que me manda un saludo grande. Así que en la elección y por eso hoy hacía esa diferencia entre Lucho González o Nacho Fernández y Nández, ¿no? Las características. Nosotros en divisiones inferiores es parte del aprendizaje que todos los chicos sepan jugar con distintas formaciones. Por ahí los dibujos hago más hincapié en el estilo y en la forma que los dibujos, porque sigo pensando que esto es un juego y seguramente el que mejor juega es el que tiene posibilidades de crecer y de lograr el objetivo que es poder jugar en primera. ¿Le cabe al entrenador o formador la responsabilidad de enseñar a los jóvenes en el manejo de los medios? Sí, Pablo. Me parece que cada vez la función del coordinador es más grande y tiene que tener gente al lado de especialistas, como hablé en su momento del departamento médico, del psicológico. Hoy los chicos o el celular
Eso es un arma a veces de doble filo y a veces bueno, lo deben saber usar. Eso es lo que pienso. Así que eso es lo que pienso con respecto a este tipo de cosas, ¿no? A ver, ¿qué importancia le das a la semana, a los entrenamientos con lo que son suplentes según tu experiencia? Mirá, me parece que, bueno, nosotros debemos trabajar con todos los chicos iguales y por eso dije qué pienso del selectivo, más allá de que a veces el club tiene una política y yo a veces digo lo que a mí me parece y qué es lo que haría, ¿no? Pero a los chicos hay que darle el mismo trabajo. Quizás el compromiso más grande es con los chicos que no juegan que con los que juegan, ¿no? Y la verdad que en ese sentido es como en la escuela, ¿no? Cuando uno iba a la escuela y quizás a mí me costaba un poco más que al que estaba al lado y la explicación hacia mí eran 2 o 3 veces más que a los compañeros ¿no? Bueno, a los padres, ¿cómo actúas? Mira, soy una persona bastante en ese sentido. Yo no tengo problema que miren la práctica. Soy al igual que a veces con los representantes, yo tengo una relación muy buena con todos, hasta que se equivocan. Cuando digo que se equivocan es cuando empiezan a meterse en el trabajo de uno. Cuando las reglas son claras, tanto para mí como para en este caso para el padre, si cuando uno se mete en el trabajo de otro, ahí es el problema, ¿no? ¿Qué le das más importancia, en infantiles y en juveniles? No, le doy importancia a las dos. Y de hecho por eso pongo especialistas en infantiles, porque para mí si en infantiles son conducidos y son manejadas y son trabajadas por especialistas, como en su momento nombré a Leo Amaya, a Tartaglia y me olvidé de nombrar a Petrocelli, que lo tuve también en Tigre, y a Eloisa en Aldo Civi. Por eso nombro a especialistas. A ver, vuelvo. A ver, ¿cómo lo ves la adaptación de los chicos que su capacidad son captados y deben dejar? Bueno, no es un tema fácil. A veces hay chicos que le llevan un tiempo la adaptación a un montón de cosas, ¿no? A adaptarse al club, a adaptarse al entrenamiento, a adaptarse a la soledad, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en la pensión, a mí me ha tocado vivir ese tipo de cosas, entonces yo me fui a los 16 años de mis iguales y bueno, no es una tarea fácil. Está claro que quienes, por ejemplo, hay casos que a veces te llaman mucho la atención y a nosotros nos pasó con Lautaro Martínez cuando vino y decíamos, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a adaptar? Tranquilo, no nos apuremos. Y a los 6 meses ya había hecho 15 goles. Entonces a veces son
son situaciones, tiene mucho que ver con la personalidad, la forma de cada uno. Por eso ahora el trabajo de la psicóloga, nosotros ahí en Aldo Civi, Martina, habla mucho con los papás, bueno, tratando de poder suplir esa gran inconveniente que es no estar más. Hola Fabio, que ya no usan enganche. Mirá, Humberto, yo sigo poniendo enganche. Para mí es el lugar del campo más lindo que hay. Es el creativo, es el que en cualquier momento te da algo que no aparece. A los talentosos y a los habilidosos el mayor de los respetos, porque son los que juegan bien, en definitiva, ¿no? Así que a mí disfruto cuando aparece un enganche o cuando voy a una prueba y me dicen juego de 10, bueno, bienvenido sea. Es un lugar del campo o un puesto que uno... Emma, ¿cómo anda Emma? ¿Qué importancia la preparación física? Mucho. La verdad que he tenido la suerte de tener excelentes profes en todos los lugares donde he trabajado. Y como he tenido especialistas, sí lo que creo en una forma de trabajar. ¿Qué es lo que pienso? A veces o en otros tiempos compartíamos tiempo, es decir, por eso lo de actualizarse y por lo de ver otras formas de entrenar, ¿no? Me parece que trabajar de la mano del profe y que el profe esté mirando por eso cómo deben ser las ejercitaciones. Las ejercitaciones deben ser dinámicas, en situaciones reales. Eso es lo que nos va a permitir es que se trabaje en la parte física, y por supuesto que después si los profes creen que tienen que compensar, es y lo correcto, por lo menos así lo estamos haciendo en los lugares que así que esa es la forma o la importancia que le doy a la preparación física. Debo decir que tengo gente muy preparada, muy capacitada en el club, el caso de la gente que tengo a cargo, y entonces me apoyo mucho en ellos porque porque son los que saben, ¿no? Son los especialistas. ¿Cómo haces para decirle a un chico que no puede jugar al fútbol o que no tiene lugar en el equipo? Mirá, yo sostengo que es mejor 5 minutos ponerse colorado y no vivir con vergüenza, ¿no? Para mí, nosotros no nos olvidemos que enfrente nuestro puede estar nuestro hijo, y lo mejor es la verdad. Que no le alcance para jugar al fútbol no quiere decir que no le alcance para otras disciplinas o para otro trabajo. No va a ser ni el primero ni el último que uno le dice a un nene que, bueno, como esto es competencia, que hay otro mejor, y que
se dedique a otra cosa y que hoy esté relacionado al fútbol como profe o como entrenador, o que a veces te lo cruces y que sea doctor o que sea otra cosa. Infantiles y juveniles, ¿cuántos días deberían trabajar en la semana? Mira, nosotros estamos trabajando todos los días, es decir, nosotros trabajamos con los juveniles de lunes a sábado, que es cuando competimos, y algunos chicos que no compiten el sábado compiten el domingo, y los infantiles, algunos tienen 3 y otros 4 cargas semanales. Bueno, es así. A ver, Oscar, ustedes a Oscar no lo conocen, pero yo sí, y ustedes no sabían cómo jugaba. Un enganche que me acompañó Oscar Pacheco en mi infancia, y me escribe qué importancia tienen los representantes. Mucha. Y como todo, hay buenos y hay malos. Para mí, los buenos son los que acompañan y los que lo ayudan a desarrollarse, y no los que lo confunden y le meten cosas en la cabeza. Me ha pasado que a veces jugadores de séptima o sexta división me están entrenando con reserva y me piden si le podemos dar un viático al nene, en vez de disfrutar y vivir ese presente que un nene de sexta división esté entrenando en reserva o que haya ido a entrenar con la primera. Entonces, cuando se mezclan los objetivos o cuando se mezclan el camino, eso es lo que a uno lo hace no enojar, porque uno no se enoja, sino que tiene otra manera de pensar. Y eso a mí me parece, que a veces en el fútbol hay tiempo para todo, hay tiempo para aprender, hay tiempo para crecer, hay tiempo para ganar plata y hay tiempo para disfrutar la plata. Si cuando uno altera determinados episodios se está equivocando. ¿En qué haces hincapié para ver un chico cuando va a una prueba? Mirá, miro las condiciones técnicas principalmente. Cuando me gustan los juegos y en alguna aclaración lo he hecho, qué jugador o qué biotipo de jugador. Bueno, le presto mucha atención a la técnica y principalmente a cómo resuelve ese tipo de cosas. Hice una comparación, dije, si un jugador a veces en una prueba o hace lo que yo hago sentado en la platea, seguramente lo fiche, porque tengo algunos parámetros o algunas cosas que a mí me permiten ver. ¿Es importante trabajar en inferiores varios sistemas de juego? Bueno, sí. Para mí es parte del aprendizaje poder trabajar lo que uno debe sí trabajar en inferiores, no porque la primera juegue con línea de 3, las divisiones jugar con línea de 3 o línea de 5. No. Sí, el entrenador de primera, nosotros cuando necesita un lateral tiene que haber un lateral, o por lo menos formarlo, intentar formarlo. Entonces las inferiores es un aprendizaje, es como cuando uno va a la escuela y va creciendo y va aprendiendo cosas. Bueno, esto es así.
Alberto Ocampo, un amigo. Rada, vos que estuviste trabajando en... Bueno, ¿qué diferencias noté? Bueno, acá es más pasional, acá le dedican más tiempo. Me ha pasado. Por ejemplo, en Chile a veces muchos chicos van en doble escolaridad y a veces se les hacía muy difícil para ir a entrenar y tienen otra cultura y, y acá a veces es distinto, vos arreglás los horarios para poder hacer las dos actividades. En ese sentido, la diferencia muy grande, por ahí la historia argentina también tiene mucho que ver con ese tipo de cosas, del pibito, del jugador de fútbol, bueno, a quien no le gusta o a quien no le ha gustado intentar ser jugador, ¿no? ¿A qué edad crees que los chicos en su preparación deben usar cargas? Mirá, nosotros iniciación a la fuerza es en edad de prenovena, hoy estaríamos hablando de un chico 2007 y sí en novena, pero es un tema del cual prefiero no explayarme mucho porque la realidad es que mis especialistas o tenemos gente que trabaja muy bien la fuerza y a veces le da mucha importancia a hacer fuerza bueno, haciendo trabajos y ese tipo de cosas, pero es un tema delicado y prefiero que lo hablen los especialistas. En este caso te pido mil disculpas, pero sí decirte en qué edad lo empezamos a trabajar. Ahí Sergio me pone qué diferencias hay entre los chicos de Nacional B y Primera División. Bueno, diferencias hay, como todo, no es lo mismo jugar en Primera División que en Nacional B, por supuesto que, pero en todos los lugares hay muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. En el Nacional B y muchos chicos a veces se refuerzan de jugadores del Nacional B. A ver, Cacho Córdoba, ¿qué opinión tienen sobre los clubes del interior que no cuentan con técnico? Bueno, es un tema, hay que ver la economía, a veces, ¿no? La verdad que uno siempre, no es que reniega, pero siempre uno tiene que tener especialistas en los lugares. Trabajar con un chico como cuando arranqué no es para cualquiera, entonces para mí en la escuela no puede dar clase cualquiera. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, un saludo grande ahí al Chango Aguirre, que estaba viendo que me estaba mandando un saludo. Otro jugador que tuve acá en Cadetes y un enganche fantástico, que como decía un amigo nos hacía ir contento a casa. Néstor, yo haría la misma. No, hay mucha diferencia entre los chicos del interior y los chicos de AFA. A Johnny, hola Johnny, ¿cómo estás? Mirá, hay muchos chicos de AFA que son surgidos del interior. Yo lo que digo en ese sentido es que
Por ahí la competencia son que vos por ahí te encontrás con niveles dispares, ¿no? Pero yo soy un enamorado del fútbol del interior, y de hecho vivo viajando al interior a buscar jugadores, y de hecho hay un caudal de jugadores en AFA que son surgidos del interior. Néstor Herrero, el solo hecho de haber sido jugador tampoco... No, coincido. No. Haber jugado no te da la certeza y la seguridad de que uno esté preparado. Hay que prepararse, hay que investigar, hay que hablar con gente preparada. Uno porque ha tenido la suerte de tener formadores como los que nombré, de Cachito Jiménez, Mario Grigol, Miguel Micó. Entonces uno porque fue un afortunado, pero a veces te tocan y uno no está preparado. Álvarez Claudio, ¿es necesario tener centrales altos? Mirá, uno cuando empieza a buscar, yo prefiero que jueguen bien, antes que sean altos. Son altos y no juegan tan bien. Uno quiere que sean altos y juegan bien. Entonces está buscando el biotipo ideal, ¿no? Y me imagino que vos me debes por ahí preguntar porque por el juego aéreo y por bueno. Siempre con este tipo, ¿juega bien o juega mal? Si juega bien, bueno, y el central es alto, puede ser de una estatura normal, como el ratón Ayala, y saltaba hasta el cielo. Entonces prefiero así. He tenido compañeros como el Flaco Turdó, que era alto y jugaba bien. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Siempre tenés que surgir a partir de cómo juegas. José Luis Rocha, ¿por qué siempre se buscan chicos altos? No es mi caso. No es mi caso. Si para mí soy un convencido y los hechos lo demuestran que los mejores jugadores han sido medio petizos, ¿no? Así que no es la búsqueda o a lo que apunto. Voy principalmente a que jueguen bien. Gustavo Loyola, un chico bien dotado técnicamente, es tímido e introvertido. ¿Hasta qué edad tiene posibilidad de mutar su carácter? Bueno, a veces los chicos maduran más tarde que otro y a veces forjan el carácter más tarde que otro, y entonces me parece que tenemos que partir de que juega bien, a los que juegan bien, como es competencia, los tenés que esperar más tiempo. Así que te digo eso porque acá mira, otro ex compañero coincide, Gaby Perro, un central con una técnica bárbara, un tiempista, hoy entrenador de las divisiones de River.
no era alto, era normal, como digo yo, pero entendía el juego y a veces entender el juego es lo más difícil. Bien. ¿Qué diferencia encontrás entre técnico de primera y juveniles? Totalmente distinta. Los objetivos son distintos. El entrenador de primera necesita ganar para perdurar y el técnico de juveniles necesita enseñar y que crezcan para continuar. Así que es así. Un abrazo grande a Cacho Basualdo, una de las personas que visito asiduamente en el interior y también me trata. La verdad que un saludo grande, Cacho. Así que bueno, si les parece bien, 2 o 3 preguntas más y los voy dejando, así no los sigo aburriendo. Acá, a ver. De acuerdo a la actualidad del fútbol, con el vencimiento de tanto, justamente cree que vayan a tener la posibilidad de subir juveniles. Bueno, es una buena posibilidad que puedan subir juveniles, pero que suban juveniles si no están preparados, no están para jugar, para ocupar lugares no sirve. Acá, como decía, acá lo importante es subir un jugador y que se quede jugando, porque debutar hace debutar a muchos. Lo más importante es la que tengas continuidad. Hola Fabio, ¿se trabaja el desarrollo personal de los juveniles? Sí, me parece muy, muy importante. Nosotros estamos tratando con chicos, con hijos nuestros, como decimos, y el crecimiento debe ir de la mano lo deportivo con lo humano. La verdad que a partir de hice un ejemplo que a veces un abrazo y una caricia es mejor que un ejercicio. A ver, bueno, Pablo, muchas gracias. Para ir despidiéndome, por supuesto invitar a todos cuando termine todo esto en Aldo Civi, a los que podamos ayudar, y nuevamente muy, muy agradecido por la charla, por haber compartido con ustedes y bueno, espero que les haya servido. Un abrazo muy grande y un abrazo para todos.